Hola, muy buenas, ¿qué tal estás? Hoy muy contenta otra vez porque vamos a ver, a poner en práctica lo que hemos aprendido, especialmente en la última clase del curso Express Ven, te enseño a tejer, que fue el punto liso o jersey, y vamos a aprender un par de cosas más. Por una parte, a hacer estos cruces para formar los ochos o cables o trenzas, y una forma especial para coser el punto liso. Entonces, lo que traigo hoy para que pongas en práctica todas estas técnicas es esto que yo llamo un turbante o cinta para el pelo o diadema. Lo llamo más bien turbante porque el cruce da esa sensación, además que lo he hecho lo suficientemente ancho, y lo tengo aquí en dos calidades distintas. Esto es algodón y en este ejemplo he hecho un solo cruce, y esto tiene un poco de lana y de seda y de cashmere, un poco más invernal. Este turbante también es genial si se teje en una fibra un poco más abrigada, en lana de verdad, para en invierno taparnos las orejas. Yo no sé tú, pero yo cuando hace mucho frío me pega mucho en los oídos, me da dolor de oídos y todo. Entonces esto es muy útil. Así que vamos allá. Lo que vas a necesitar es un par de agujas del número 8, una cinta métrica para medir, una aguja lanera para coser, unas tijeras y una tercera aguja. Si vamos a trabajar con las del número 8, la tercera aguja tiene que ser un poco más fina, no más gorda, que la vamos a utilizar como aguja auxiliar. Si no has comprado todavía agujas auxiliares, no pasa nada. Puedes usar cualquier otra aguja mientras sea más pequeña que esta, porque en realidad es una, como lo ves, es una tira que no es muy ancha y no va a significarnos ningún problema que no tengas una aguja auxiliar. Pero aprovecho la oportunidad para mostrarte los tipos de agujas auxiliares que tenemos en el mercado. Por ejemplo, incluso algunas de estas se llaman sujetapuntos, que es el caso de estos dos. Son dos ganchos, como imperdibles prácticamente parecen, donde se llaman sujetapuntos porque se ponen los puntos aquí en espera. Lo verás en algún patrón que dice poner los puntos en espera, es ponerlos en una aguja auxiliar, y como esto cierra así, sabemos que no se nos van a salir. Este es otro tipo de sujetapunto. Esto es una aguja auxiliar especial para hacer cables, que las hay de distintos grosores. Y recuerda cuando vimos el punto cuerdas de marinero, les voy a dejar el link aquí en la cajita de información. Yo utilicé esto como aguja auxiliar y es hasta el día de hoy el tipo de aguja que más prefiero. Esto no es una aguja auxiliar realmente, esto es una aguja de doble punta que se utiliza para tejer en redondo, para tejer calcetines básicamente, para tejer en tubo, y es de bambú. Entonces no resbalan los puntos y es lo que más me gusta. Pero bueno, ya después de practicar veremos cuál es el tipo que mejor te va a ti. Para este proyecto vas a necesitar entre 30 y 40 gramos de material. Como te decía, esto es algodón que lo he tejido doble con una aguja del número 8. La muestra en este caso me dio un cuadrado de 7 por 7 centímetros, es igual a 10 puntos por 12 vueltas. Y en el caso de la mezcla merino cashmere seda, un cuadrado de 7 por 7 centímetros me dio 10 puntos y 12 vueltas también. O sea que ha sido exactamente igual. Y el peso, pues este pesa un poco más. Estos son 40 gramos y estos son 30 gramos.
Así que es un proyecto ideal también para hacerlo cuando tenemos restos, sobras de material y es un regalo bonito. Así que vamos allá. Lo que vamos a hacer primero, bueno, yo voy a trabajar con este algodón doble también y la aguja del número 8. Entonces, para este proyecto vamos a utilizar una forma de montar los puntos distinta para practicarla. Como sabes, en el primer episodio del curso Ven, te enseño a tejer vimos 3 maneras y la que yo siempre utilizo es la del long tail o cola larga, cuando se deja un buen trozo de hilo y luego empezamos a montar los puntos. Vamos a hacer hoy esta que les decía era más elástica. Entonces lo que hacemos es una lazada, así. Esta es la forma de montar los puntos tejiendo punto del derecho prácticamente. Y hacemos lo siguiente. Aquí te dejo el enlace para de ese capítulo del curso, porque esto está explicado de forma muy fácil, suficientemente. Vamos a montar 14 puntos. Aquí llevo 3. Nos vemos cuando los haya montado. Hasta ahora. Ok, aquí tengo entonces mis 14 puntos. En la primera vuelta, como siempre te comento, hay que tejer desde el primero hasta el último, siempre. Entonces, la primera vuelta es del derecho. La tejemos completa del derecho. Porque este turbante se teje en punto liso o jersey. Y la segunda vuelta y todas las vueltas pares, porque es punto liso, serán, aquí sí no tejo el primero, lo saco sin tejer, serán del revés. Entonces, todas las vueltas impares, primera, tercera, quinta, séptima, etcétera, son del derecho. Todas las vueltas pares, segunda, cuarta, sexta, octava, etcétera, son del revés. Recuerda que el último punto, cuando estamos tejiendo, así sea que estamos haciendo una vuelta del revés, se teje del derecho. Siempre del derecho, y el primero no se teje. Y así seguimos. Lo que vas a hacer es tejer 34 vueltas en total de punto liso. Nos vemos ahora. Ok, por efectos de tiempo vamos a suponer que yo he tejido aquí 34 vueltas, que es lo que tienes que hacer tú. Aquí vamos a hacer entonces el cruce. ¿Y cómo se hace el cruce? Pues, primero que nada, pasamos el punto de orillo, que no se teje, eso ya lo sabemos. Cogemos nuestra tercera aguja y vamos a poner en esta tercera aguja 6 puntos. Simplemente pasarlos así. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y los voy a dejar aquí por el frente del tejido. Estoy haciendo el ejemplo con una aguja larga, normal, no una aguja auxiliar, porque sé que a lo mejor tú no tienes una aguja auxiliar, entonces para mostrarte que sí se puede hacer.
¿Y ahora qué hago? Ahora tejo los siguientes 6 puntos que tengo en la aguja izquierda del derecho, como normalmente. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y ahora estos 6 puntos de la aguja auxiliar los voy a volver a poner en la aguja izquierda para tejerlos. Fíjate bien cómo los estás montando. 1, 2, 3, 4, 5. Aquí he cogido un poco del hilo. Y 6. Ya está, no tenemos aguja auxiliar. Va a quedar así, un poco tirante, eso es normal. Como tú tendrás un trozo mucho más largo que el mío, va a ser más fácil. Y ahora lo que haces es tejer esos 6 puntos del derecho. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Con paciencia los voy echando hacia atrás. Y el último, a ver, del derecho. ¿Ok? Y hemos hecho el cruce. Aquí ya lo ves. Cuando nosotros cruzamos así por delante, el cruce toma inclinación hacia la izquierda. Cuando cruzamos poniendo los puntos en espera por detrás, el cruce se inclina hacia la derecha. Y ahora, ¿qué pasa? En la vuelta siguiente, que es del revés, se teje del revés como normalmente. Va a costar quizás un poco, pero no demasiado. Sacamos el primer punto y tejemos. Cuenta que sean 14 puntos en total. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, más los 2 de orillo, 13 y 14. Y has hecho tu primer cruce, que viene siendo en este ejemplo, este. ¿Lo ves? Hacia la izquierda. En este ejemplo del negro, yo solo hice uno, que es este mismo que acabamos de hacer. Y luego de hacerlo, seguí tejiendo liso hasta el final y luego cosí. En el blog, aquí te dejo el enlace para que leas las instrucciones escritas. Allí te voy a poner el cálculo si prefieres hacer esta opción, la de un solo cruce. Te voy a poner cuántas vueltas son. Ahora, estoy haciendo este porque tiene más cruces y luego vamos a cruzar por detrás también. Y creo que es mejor porque así aprendes más cosas. Ahora tejemos normalmente de punto liso 12 vueltas más. Pues por esta cara del derecho y por la cara de atrás o la parte del revés de la labor del revés. Nos vemos entonces cuando hayas tejido 12 vueltas más y vayamos a tejer la vuelta número 13. Acuérdate, apunta. Hasta la próxima. Ok, supongamos entonces que ya he tejido yo también 12 vueltas. Vamos a la número 13. Y ahora haremos el otro cruce, el cruce por detrás. El primer punto lo pasamos sin tejer, como siempre. Y ahora voy a hacer la demostración con esta aguja auxiliar. Los 6 puntos siguientes al punto de orillo los paso a esta aguja. 1, 2, 3, 4, 5, 6.
así, y esta vez voy a dejar los puntos en espera por detrás, así, y tejo los 6 siguientes del derecho. Uno. Yo estoy sujetando, como es más fina, mucho más fina. Si fuera un poco más gorda no se moverían mucho los puntos. Estoy sujetando con estos dedos. 1, 2, 3, 4. Lo ideal es que cuando estés haciendo estas cosas, como son nuevas, incluso yo que tengo tanto tiempo tejiendo, lo hago lentamente, despacio, no hay ninguna prisa. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Por ahí dicen que de la carrera no queda sino el cansancio. Al punto de orillo, perdón. Y es 1, 2, 3, 4, 5, 6, así sí. Y me queda solo el punto de orillo en la aguja izquierda. Eso es. Y ahora paso uno por uno los puntos, con cuidado de que no se me salgan. 1, 2, 3, 4. Aquí se pone la cosa un poco más tirante. Entonces hacemos así para dar espacio. 5, ¿lo ves? Y 6. Y ahora los tejes del derecho. Cuesta un poco, pero con calma. 2, 3, 4, 5, 6 y el punto de orillo. Ok, aquí ya hemos hecho 2 cruces. Ahora mismo no se ve muy bien, pero ya lo verás. Este va así, el que acabamos de hacer va así. Y luego vendrá el último cruce. Ahora tejes esto que viene, que es la cara de atrás del revés. El primero sin hacer y hacemos así. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y los 2 de orillo, 14. Es bueno contar porque cuando estás empezando pues puede ser que se te vaya alguno, se te escape. Voy a hacer un par de vueltas más para que veas bien el efecto. Incluso hay personas a las que les gusta que los cruces sean bastante cercanos, porque les gusta bastante el relieve, la textura que queda. Eso ya es, para mí el cable o el 8, mientras más alargado es, pues es un poco más elegante. Pero bueno, eso es cuestión de gustos. La vuelta en la que hemos hecho el cruce viene a ser otra vez la primera de 12 más que vas a tejer para llegar al tercer cruce. Así que nos vemos allí. La primera es donde hiciste el cambio, cuenta 12 más y cuando llegue la que sería la número 13 desde el cambio, hacemos el siguiente cruce. Ok, ahora supongamos que hemos llegado a esta que sería la vuelta número 13 desde el cruce anterior y vamos a hacer el cruce igual que hicimos el primero. El primer punto no se teje, el punto orillo, y pasamos 6 a una aguja auxiliar. 2, 3, 4. Y dejo esta vez
los puntos por el frente del tejido. Y estos próximos 6 los tejo del derecho como normal, como hasta ahora. 2, 4, cuidado aquí, 5, 6 y pasamos estos 6. A ver, así. 1, 2. Estirar un poco, que no sea tan 6 y tejemos 1, 3, 4, 5, 6. A ver, orillo, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y los 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y el orillo, son 14 puntos en total. Ok, ahora vas a tejer 34 vueltas en punto liso, contando esta del último cruce como la primera. Ahora has llegado al final. Esto tiene un largo total de 50 centímetros. Lo puedes ajustar al diámetro de tu cabeza, pero es, digamos, un largo estándar. Aquí vamos a cerrar los puntos del derecho. Para esto tuvimos también una de las clases del curso Express. Ven, te enseño a tejer. Te dejo el enlace allí para que lo veas con detenimiento en estilo inglés, que es este como estoy tejiendo, y en estilo continental. Entonces, cuando tengamos el largo deseado, cerramos todos los puntos y antes de coser vamos a hacer algo interesante. Hace tiempo vimos un tutorial que explicaba qué hacer para que el punto liso, o bueno, cualquier punto, no se enrolle o no se doble, y es la famosa técnica del blocking o bloqueado, que no es más que aplicar vapor. Una vez que ponemos la pieza sobre una toalla, por ejemplo, y la fijamos con alfileres. Tienes allí también el enlace para que veas ese tutorial si no lo has visto. Y en este caso, la verdad es que es imprescindible porque esto es punto liso, esto en original se enrolla por los dos lados y no se aprecia el ancho de la trenza. Pero esta vez hice el blocking de una manera diferente, sin necesidad de vapor. Lo que hice fue, antes de coser digamos que es así la tira, ¿no? Antes de coserla, la humedecí por completo, la sumergí en agua, esperé unos 10 minutos a que el tejido absorbiera bastante agua y luego con mucha delicadeza la saqué, apreté un poco sin estrujar y sin exprimir, solo así, apreté un poco, quité el excedente de agua, cogí una toalla y esta es la toalla, enrollé así la pieza, oprimiendo un poco para que todavía quitar más agua, ¿no?, del excedente, y échate un vistazo al post en el blog porque vas a ver el paso a paso que hice. Extendí la tira sobre una toalla así de gordita y cada punto prácticamente fui poniendo alfileres de manera de estirar y dejar esa tira completamente plana
y con la forma que yo quería, porque tenemos que hacer esto, si me explico, y presionamos con los alfileres. Y así la dejé secar, sin aplicarle vapor, simplemente de un día para otro. Se queda absolutamente seca en la toalla, luego retiras los alfileres y te va a quedar esto así, completamente plano, sin que se enrolle. ¿Ok? Dicho esto, vamos a aprender esta técnica para coser el punto liso. Es una técnica que simula a lo que se llama en inglés grafting o remallado, que es como se tejen las puntas de las medias, de los calcetines. Cuando estamos tejiendo un calcetín que va de arriba hacia abajo, ese grafting o remallado es la técnica utilizada para que la costura quede invisible. Aquí no es que quede invisible, pero queda bastante bien la unión. Y esta forma de coser es mucho más fácil que la del grafting, porque ese grafting se hace con puntos que están todavía en las agujas. Entonces es un pelín complicada y sé que a muchas personas no les gusta. Entonces, ¿qué hago yo ahora? Ahora lo que voy a hacer es, ya he cerrado mis puntos, voy a cortar aquí. Voy a pasar esto así, la última lazada para asegurar. Y vamos a enhebrar con la aguja lanera, enhebramos este hilo doble. ¿Ok? ¿Y cómo vamos a coser? Vamos a poner las dos caras así, una frente a la otra, y voy a coger por debajo. Este es el primer punto, no sé si la primera V, ¿la ves? Por debajo de las dos piernas, digamos, de la V de este lado. Y lo mismo por el lado derecho, por debajo de las dos piernas de la V del lado derecho. Del siguiente punto ahora, por debajo de las dos piernas del lado izquierdo y por debajo de las dos piernas del siguiente punto del lado derecho. Ahora viene aquí el tercero y aquí viene el tercero. ¿Lo ves? Aquí vendría este, que es el cuarto, y aquí este, que es el cuarto de este lado, y así sucesivamente hasta el final. Mira cómo queda, es una especie de costura invisible. Tuvimos un tutorial hace tiempo para hacer costura invisible, pero cuando teníamos, por ejemplo, de este lado las rayitas o culebritas del punto revés y de este lado las V's del punto liso jersey. Te dejo aquí también el enlace para que lo veas, porque queda la costura absolutamente invisible y no se sabe si eso está cosido o no. Y ya está, esto es todo lo que tenemos que hacer. Aquí tienes la opción de un solo cruce y aquí tienes la opción de los 3 cruces. Las instrucciones escritas, como sabes, en el blog, como siempre, soywoolly.com. Bueno, espero que te guste y que lo aproveches. Y para tejer muchos regalitos antes de que llegue Navidad. Un abrazo, adiós.